Buenas tardes. En el siguiente video hablaremos sobre la neutropenia de la asignatura de Fisiopatología por los alumnos Fátima del Carmen Gamas Jiménez y el alumno Kevin Guadalupe. Entre las alteraciones no neoplásicas de los leucocitos se encuentran las insuficiencias de leucocitos y las alteraciones proliferativas en las que se presenta un aumento de este tipo de células. El término leucopenia describe una disminución en la cantidad absoluta de leucocitos en sangre. Aunque la leucopenia afecta a cualquiera de los tipos específicos de leucocito, lo más frecuente es que afecta a los neutrófilos. Estos constituyen la mayoría de los leucocitos de la sangre y desempeñan una función determinante en el mecanismo de defensa del hospedadero frente a una infección. Por consiguiente, una reducción en la cantidad de neutrófilos pone a la persona en riesgo de padecer una infección. El riesgo de infección secundaria a neutropenia y su gravedad son directamente proporcionales al reencuentro absoluto de neutrófilos y la duración de la neutropenia. La neutropenia se refiere de manera específica a una cantidad inusualmente baja de neutrófilos. Casi siempre se define como un recuento de neutrófilos circulantes menor de 1000 microlitros. La granulocitosis denota una ausencia virtual de neutrófilos. Por otro lado, en anemia aplásica, el paciente tiene agotadas todas las células madres mieloides. Por lo tanto, se va a presentar anemia, trombocitopenia y agranulocitosis. Habrá pancitopenia cuando las concentraciones de todos los eritrocitos, leucocitos y plaquetas se consideren muy bajas. Esta enfermedad es el resultado de una producción reducida de neutrófilos, su utilización o destrucción acelerada o la migración desde la sangre a los compartimentos tisulares. Esto puede estar presente desde el nacimiento, de aquí derivan las congénitas, o surgir a partir de una diversidad de factores que se presenten posteriormente y carecen de un componente hereditario, las adquiridas. Iniciando con la neutropenia congénita, estas son alteraciones hereditarias que implican la proliferación y maduración de las líneas de células madres mieloides. Son un tanto raras y tienen un alto grado de variabilidad en cuanto a su gravedad y sintomatología. Aproximadamente la mitad se deben a mutaciones de la elastasa neutrofílica. Las mutaciones de esta elastasa neutrofílica no se relacionan con manifestaciones no hematopoyéticas. Estas a su vez pueden dividirse en dos subtipos: neutropenia congénita permanente grave y neutropenia cíclica, que tiene una expresión variable. La neutropenia congénita grave se diagnostica habitualmente a los lactantes menores de 6 meses de edad y los recuentos son generalmente menores de 2 gramos por litro. Este se va a relacionar con infecciones bacterianas o micóticas. El riesgo de infección grave se asocia de manera inversa con el reencuentro de neutrófilos, es decir, a menor reencuentro de neutrófilos, mayor riesgo de infección. La neutropenia cíclica, que es la periódica, va a presentarse en menores de 2 años de edad y por lo general se asocia con alteraciones bucales agudas. Se caracteriza por oscilaciones periódicas entre un número anormal y un anómalo de neutrófilos. En algunos casos, la médula ósea puede funcionar de forma normal durante un tiempo. Como resultado existe el riesgo de infecciones graves potencialmente mortales, pero su frecuencia es reducida. Los ciclos suelen volverse menos notables en los adultos mayores, cuando la alteración empieza a parecerse a la neutropenia crónica. La neutropenia congénita grave o síndrome de Kostmann se caracteriza porque se detiene la maduración mieloide en la etapa promielocítica del desarrollo, lo que se puede heredar como un rasgo autosómico dominante o autosómico recesivo. Por lo general, la enfermedad autosómica dominante se relaciona con mutaciones en el gen de la elastasa de los neutrófilos. Esto causa apoptosis en las células mieloides de la médula ósea y la neutropenia congénita grave, recesiva y autosómica o síndrome de Kostmann se debe a mutaciones en el gen HAX1
lo que provoca la pérdida potencial de las mitocondrias. Esta enfermedad se va a caracterizar por el desarrollo de infecciones bacterianas graves. Antes de que el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos estuviera disponible para uso clínico, 2/3 partes de los niños morían a causa de infecciones letales ante la adolescencia. Alrededor del 20% de las personas con la enfermedad llegan a presentar leucemia mielógena aguda. En segundo lugar tenemos la neutropenia adquirida. Esta enfermedad abarca una amplia variedad de procesos etiológicos, es por eso que lo vamos a dividir en este cuadro conceptual. Primero, iniciando con la neutropenia autoinmunitaria, este es el resultado de los anticuerpos dirigidos contra los antígenos de la membrana de las células de los neutrófilos o las progenitoras de la médula ósea. Las formas autoinmunitarias de neutropenia se pueden clasificar como primarias o secundarias. La neutropenia autoinmunitaria primaria es una alteración rara de la primera infancia durante el cual se detecta neutropenia de moderada a grave. Por lo regular, esta enfermedad es benigna, con infección de leve a moderada en niños. Como esta alteración se remite sola, el tratamiento se limita al consumo de antimicrobianos en el caso de personas con infecciones recurrentes. Por otro lado, la neutropenia autoinmunitaria secundaria se relaciona a menudo con alteraciones autoinmunitarias sistémicas, sobre todo artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. El síndrome de Felty, una variante de artritis reumatoide, es una triada de esplenomegalia, infecciones pulmonares recurrentes y neutropenia. La neutropenia va a ser el resultado de anticuerpos antineutrófilos y altas concentraciones de complejos inmunitarios circulantes, los cuales inducen apoptosis en neutrófilos. Junto con las manifestaciones en los órganos afectados por artritis reumatoide, la mayoría de las personas con síndrome de Felty son susceptibles a presentar infecciones bacterianas graves, que a veces causa septicemia y malos resultados clínicos. La neutropenia secundaria a infecciones, en estos muchos tipos diferentes de enfermedades e infecciones como son las víricas, bacterianas, parasitarias y rickettsias pueden causar neutropenia, pero a la que nos vamos a encontrar frecuentemente va a ser el de origen vírico. Estas infecciones generan neutropenia de múltiples maneras, como una producción reducida de neutrófilos, pérdida de neutrófilos por toxinas o problemas que derivan en el secuestro de neutrófilos en el vaso. La neutropenia también es una manifestación frecuente del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en el que la supresión de la proliferación de células de la médula inducida por el virus se agrava con frecuencia por el consumo de neutrófilos y antivirales. Por último, tenemos la neutropenia relacionada con fármacos, especialmente utilizados en el tratamiento del cáncer. Factores de la enfermedad relacionados con el paciente y el tratamiento, enfermedades oncológicas y otras comorbilidades influyen en el riesgo de desarrollar neutropenia inducida por quimioterapia. Uno de los factores más importantes asociados con el paciente es la edad, ya que los adultos a mayores corren un riesgo más alto que los jóvenes debido a los cambios celulares relacionados con la edad en los neutrófilos. Al igual, los pacientes con enfermedad renal, otras como morbilidades e hidratación y nutrición deficientes, también presentan un gran riesgo de neutropenia. Entre los factores relacionados con la enfermedad se encuentran la radioterapia de médula ósea, una quimioterapia intensiva anterior y el régimen de tratamiento. La neutropenia febril se relaciona a menudo con la neutropenia inducida por quimioterapia y se asocia con una mortalidad y morbilidad significativas. La neutropenia febril, definida como una temperatura bucal mayor de 38.3 centígrados y un recuento absoluto de neutrófilos menor de 0.5 por 10 a la 9 de litros, es un factor clave que limita la dosis de numerosos fármacos citotóxicos. En la mayoría de los casos se relaciona con infecciones bacterianas, pero pueden desarrollarse como resultado de infecciones micóticas o víricas. La profilaxis primaria de factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos es útil contra el desarrollo de neutropenia febril.
Los neutrófilos son la primera línea de defensa frente a los microorganismos que viven en la piel y tubo digestivo. Por lo tanto, los primeros signos de infección por neutropenia, en particular los relacionados con un decremento de leve moderado de neutrófilos, son lesiones leves de la piel, estomatitis, faringitis y diarrea. Entre los síntomas y signos de neutropenias más graves incluyen el malestar general, escalofríos y fiebres, y después una marcada debilidad y fatiga. Cabe destacar que las infecciones que no se atienden se vuelven rápidamente mortales, sobre todo si el recuento absoluto de neutrófilos llega a ser inferior a 250 microlitros. Cuando la neutropenia es grave, es posible que los signos frecuentes de una infección no se noten porque la cantidad de neutrófilo es suficiente para producir esta respuesta inflamatoria. Por último, tenemos una tabla en donde se van a destacar las causas más frecuentes de la neutropenia, que es un mini resumen de lo que acabamos de ver. Y estas serán nuestras referencias bibliográficas en donde podrán consultar más acerca de este tema.